Buenos días con todos nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico. Es un placer acompañarlos el día de hoy, viernes 5, y recordarles simplemente que nuevamente el tema de los celulares es importante para no interferir con la exposición. Vamos a dar inicio de inmediato a nuestra primera presentación, a cargo de Mariana Rodríguez, cofundadora de dos universidades en nuestro país, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Privada del Norte. Ella es presidente de Empresarios por la Educación y su ponencia esta mañana es Educación, la gran apuesta para el desarrollo. Quisiera pedirles un aplauso para Mariana e invitarla a ella, por favor, a que suba. Gracias. Sí, hay algo que rescatar de la educación en el Perú, es que está en la agenda prioritaria nacional. Desde hace años se habla mucho de educación, se debate mucho sobre educación, pero no estamos conversando o debatiendo sobre esta pregunta de cuáles son los retos de la educación en el Perú. La discusión, el debate está ahora muy centrado en cuáles son los problemas que enfrentamos en la educación en el Perú. Hemos dimensionado ya una cifra abrumadora de 100.000 millones de soles en la brecha de infraestructura, que es lo que tendríamos que gastar para poder reparar colegios que están deteriorados o que han sido mal construidos, para reconstruir aquellos colegios afectados por el niño costero, por terremotos, por inundaciones, o para crear infraestructura nueva que sea necesaria. Entonces tenemos esta brecha abrumadora de 100.000 millones. Además, hemos tomado conciencia de lo complejo que es nuestro sistema educativo. En alguno de los foros, alguien mencionó que si la educación básica regular en el Perú fuera una empresa, sería la empresa más grande del Perú. Actualmente está compuesta por 59.000 unidades educativas que están distribuidas en la costa, en la sierra y en la selva. Y cuando hablo de unidades educativas, puede ser una escuela inicial, una primaria, una secundaria o una combinación de estas unidades educativas, pero administramos 59.000. Y eso lo que nos dice es que el sistema educativo en nuestro país está tremendamente atomizado. En el CADE 2018 se tocó el tema de la estructura que gestiona y que supervisa este sistema educativo peruano. Y el lema del CADE de Educación del año pasado fue transformemos el sistema educativo ya, en un sentido de urgencia. Y el símbolo de este CADE fue este nudo amarrado que representa en cómo hemos llegado a enredarnos tanto en el sistema y en la estructura educativa, desde el Minedu, direcciones regionales, UGELES, etc. En un nudo que es rígido, ¿no? Estático, que se mueve dentro de sí mismo y no avanza. Y los lápices bien afilados representan lo que le sucede a una persona que se acerca a tratar de desenredar este nudo. Se pincha. Es uno de los sistemas, una de las estructuras más resistentes al cambio. Y se hicieron muchas propuestas en este CADE de Educación del año pasado, pero una de las conclusiones más importantes que se dieron es que era urgente transformar este sistema, desenredar este nudo y transformar el sistema, porque si no transformamos el sistema, la estructura de gobernanza del sistema educativo peruano, no hay mucho que podamos hacer. Pero para transformar un sistema, cualquiera que este sea, y especialmente uno tan grande y tan complejo como este, se necesita liderazgo. Lamentablemente en el Perú, la educación en los últimos años se ha ido ideologizando y se ha ido politizando. Y la consecuencia de esto es que no somos capaces de mantener un liderazgo o una continuidad en el liderazgo. Esta es una relación de los ministros que hemos tenido en los pocos últimos años. Entonces, sin un liderazgo que continúe, que dé continuidad a las políticas, a las acciones o a la gestión de un cambio de transformación, eso no va a ocurrir. Entonces, tenemos este problema con el liderazgo. Y la sensación que nos queda a todos es que el sistema educativo peruano es como este bombero heroico, pero que está exhausto de apagar incendios, porque se la pasa apagando incendios.
que la huelga docente, que la carencia de docentes, que la ideología de género, que el bajo rendimiento académico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es la sensación que tenemos. Somos este bombero heroico, con muy buenas intenciones, pero exhausto, que nos la pasamos apagando incendios. Y para poder gestionar y administrar y supervisar un sistema tan grande, tan complejo, no es de extrañar que la respuesta sea en tratar de empaquetar soluciones o un programa único y tratar de distribuirlo a todas las escuelas. O sea, una sola solución para todas. Y probablemente, y como es ahora, bastante en el modelo tradicional. Ese modelo de los niños sentados en un aula, en carpetas, durante muchas horas a la semana, en diferentes cursos, escuchando al profesor. Entonces, intentamos estandarizar, empaquetar un modelo tradicional y que este sea el que se use en todas las 50.000 unidades educativas que tenemos en el país, como una respuesta a esta complejidad y a este tamaño de sistema. Aún sabiendo y teniendo clarísimo, porque todos lo sabemos, todavía no es ningún misterio, que se viene un tsunami de la cuarta revolución industrial, que va a cambiar toda la sociedad y que va a cambiar a la educación también. Es un tsunami que digamos, inevitable, que va a transformar la forma en que las personas se educan. Y si no corremos y no podemos ser capaces de correr esta ola, lo que va a hacer es que nos va a llevar de encuentro. Entonces, la verdad es que yo creo que llegó la hora de que dejemos de hablar sobre los problemas que tiene la educación en el país. El discurso y el debate tienen que cambiar y tenemos que comenzar a hablar acerca de qué es lo que hay que hacer para cambiar este panorama. O sea, qué acciones se tienen que tomar para que este panorama que les acabo de describir cambie. Una de las primeras cosas, en mi opinión, que se tiene que hacer es entender que este problema es un solo reto titánico. No lo podemos fragmentar. No podemos decir que con invertir los 100.000 millones de soles en infraestructura vamos a solucionar el problema. Tenemos que mirar este tema de la educación como un gran reto integral, holístico, que tenemos que enfrentar en su conjunto, en todas sus dimensiones. Un solo gran reto titánico. En la última película de Marvel, que ha sido una de las películas más taquilleras, y se llamó Endgame o El Juego Final, para lo que no la han visto, les cuento que en esta película aparece una amenaza de un ser supremo llamado Thanos que amenaza con destruir el universo. Y los superhéroes que existen en el universo también, con diferentes poderes, cada uno diferente, cada uno tiene su propio espacio, tiene poderes y no se entienden y tienen conflictos entre ellos. O sea, realmente algunos ni siquiera se conocen. Pero no les queda más remedio a estos superhéroes, en esta película, de unirse, unir sus poderes, juntar sus fuerzas para derrotar a Thanos, que es que amenaza con destruir el universo. De la misma forma, los actores que estamos involucrados en la educación, que somos todos, y ahí los he escrito, agrupados, tenemos que unirnos porque estamos frente al Thanos de la educación. Este es el endgame, el juego final de la educación, porque se viene la ola. Y lo que tenemos que hacer, así como hicieron los superhéroes de la película de Warner, es unir nuestros roles, que sería el equivalente a nuestros superpoderes, porque cada uno de estos actores tiene cosas que hace bien, y tenemos que hacer lo mismo que hicieron los superhéroes de Warner, dejar atrás nuestras diferencias, empezar a crear vínculos de confianza, de tal manera que podamos unirnos frente a este gran reto titánico que es el cambio de la educación en el Perú. Pero no basta con buena voluntad y decir, está bien, vamos a crear confianza, vamos a trabajar juntos. Lo que tenemos que hacer es alinearnos todos, estos actores, en una sola dirección, detrás de una sola estrategia, que sea clara, que sea consensuada, que sea transparente, que sea efectiva y que sea una estrategia de largo aliento, de largo plazo. O sea, todos nos vamos a poner de acuerdo, alinearnos frente a una estrategia, pero con altas dosis de innovación.
porque nosotros sabemos que si vamos a enfrentar este gran reto titánico, no podemos emplear las fórmulas del pasado. No funcionan, no han funcionado. Tenemos que enfrentar este reto con estrategias que sean fuera de la caja, con ideas diferentes y con la capacidad de asumir ciertos riesgos y probar ciertos programas. Desde mi punto de vista, esta estrategia tiene que tener prioridades, porque no se puede abarcar todo. Tiene uno que escoger en qué va a poner sus esfuerzos. Y yo me lanzo a sugerir 5, que no tienen que ser las que yo digo, pero me lanzo a sugerir 5 prioridades a las cuales esta estrategia debería apuntar. Vamos con la primera prioridad estratégica. Una de las cosas que creo que es importante dejar de hacer es dejar de estar enredados en esta discusión sobre los resultados horribles en las pruebas S o en los resultados horribles que tenemos en las pruebas PISA y lo mal que estamos en los rankings de estas test estandarizados. Y no los descalifico. Creo que son importantes, creo que no hay que dejarlos de lado. Pero sinceramente creo que la cosa por ahí no va. Porque eso sería creer que la calidad de la educación está basada en la capacidad de los estudiantes de pasar exámenes estandarizados, en un modelo, un paradigma académico, cuando el mundo deja de ser y de tener ese paradigma. La primera prioridad que yo sugiero como una prioridad estratégica para esta estrategia es que nos pongamos de acuerdo en que el propósito de la escuela es formar personas, es formar seres humanos, que para eso está la escuela, para eso está la educación, para formar seres humanos que sean capaces de construir su propio proyecto de vida y llevarlo a cabo. Y que sean personas que puedan ejercer ciudadanía, una ciudadanía que nos permita tener una convivencia sana, justa, segura, basada en respeto, en tolerancia, en respeto a la verdad. Pero no solo eso, sino que sean personas que tengan la capacidad y la disposición de ejercer una ciudadanía activa. Es decir, formar jóvenes que sean capaces de movilizarse detrás de la solución de problemas sociales, que puedan generar institucionalidad que tanta falta nos hace y que puedan construir democracia. Y de esa manera poder impulsar el desarrollo del país. Entonces, mi primera propuesta de prioridad para esta estrategia es que tengamos una sola idea acerca de para qué es la educación, cuál es el propósito, que sea el formar ciudadanos, que nuestras escuelas sean escuelas ciudadanas, ancladas en la formación de valores. Mi segunda propuesta. Igualmente creo que ya es el momento de dejar atrás ese modelo del aula con el profesor catedrático que imparte conocimientos y los niños sentados en carpetas, agrupados por secciones en diferentes cursos. Ese modelo ya no va. Y si bien llegó la hora de movernos hacia el modelo de la educación del siglo XXI, pero como nadie sabe cómo es la educación del siglo XXI, porque las podemos imaginar, pero nadie sabe cómo va a ser, lo que sí podemos hacer es reconocer que hay ciertas tendencias que sí se están dando y que nos van a llevar, si las adoptamos, a esa educación del siglo XXI. La primera es que la educación del siglo XXI es personalizada y genera autonomía de aprendizaje. Es decir, en la educación del siglo XXI, los jóvenes, los niños, van a tener un programa de estudios personalizado, ad hoc, a su ritmo de avance, a sus preferencias e intereses, y que además de llevarlos en el camino del aprendizaje, los va a enseñar a ser autónomos, autónomos en su aprendizaje. Porque en el siglo XXI la educación no termina nunca, es una educación continua. La segunda tendencia de la educación del siglo XXI es que va a ser relevante. Olvídense de los cursos, no matemática, física, química, van a desaparecer. La educación va a estar basada en la solución de retos y problemas, en desafíos, que sean relevantes para el estudiante. Esos retos y desafíos van a ser construidos por el docente, que va a ser un gestor del aprendizaje, va a crear experiencias de aprendizaje para sus alumnos. Y va a anclarse en esa curiosidad natural que tienen los niños y jóvenes. La tercera es que va a ser colaborativa. La educación del siglo XXI no es individualista y no ocurre en un grupo de niños de la misma edad y nivel socioeconómico. Se van a generar comunidades de aprendizaje que van a ser diversas, dependiendo de los retos y desafíos. Entonces, un niño o un joven va a poder estar en una comunidad de aprendizaje aprendiendo acerca de un reto con niños de otros países o con jóvenes de otras culturas. Y finalmente es una educación digital.
No solo porque lo digital es un habilitador que va a permitir que esta educación sea así como la he descrito, sino porque vamos a tener que formar competencias digitales en los niños porque ellos van a vivir en un mundo digital. Entonces tenemos que formarlos para ese mundo. Entonces es importante que además de que nuestras escuelas y nuestra educación esté anclada en valores, sean escuelas ciudadanas, la segunda propuesta es que estas escuelas sean digitales. ¿Ok? Y para eso hay que hacer un esfuerzo importante en este país para que todas las escuelas de este país estén conectadas a Internet con el ancho de banda que se requiere para poder llevar esa educación del siglo XXI a todos los rincones de este país. La tecnología se piensa que la tecnología puede ser el gran generador de más desigualdades. Yo no lo veo así. Yo creo que la tecnología es nuestra gran oportunidad para cerrar esas desigualdades. Basta con llevar esos anchos de banda y ese Internet a todas las escuelas para que se genere ese círculo virtuoso de aprendizaje. La tercera propuesta estratégica es que el Perú es un país diverso, culturalmente, geográficamente. Somos una población realmente bien diversa y estamos en una geografía bien complicada realmente. Entonces, en este afán de avanzar en la educación del siglo XXI, no podemos olvidarnos de nadie, no podemos dejar a nadie atrás. Tenemos que ser conscientes de que hay que generar espacios y soluciones para poblaciones como los niños con habilidades diferentes, para los niños o jóvenes discapacitados, para los niños y niñas que viven en zonas muy alejadas por encima de los 3.000, 4.000 metros de altura y que están en comunidades aisladas, para los niños y niñas que viven en la selva, para los que no tienen el castellano como lengua nativa. Nuestras escuelas no solamente tienen que ser escuelas ciudadanas, no solamente tienen que ser escuelas del siglo XXI, digitales, tienen que ser escuelas inclusivas. Tenemos que estar conscientes de que aquí ningún niño se queda atrás. La cuarta propuesta es, no sé si todos saben, pero en el Perú hay 1,5 millones de ninis. Y para quien no sabe qué es un nini, es un joven que no estudia ni trabaja. Entonces, es una población bien vulnerable porque es joven y si no estudia y no trabaja, entonces puede caer presa a las drogas, al pandillaje. Pero en el mejor de los casos, puede terminar insertándose en el mundo informal y puede tener un panorama sin oportunidades, sin mucha esperanza por el futuro, porque no tiene las herramientas para labrarse un futuro. Y esto ocurre porque en el Perú, de cada 10 chicos que salen de secundaria, egresados de secundaria, solo 4, más o menos 4, se van hacia la educación superior, ya sea tecnológica o universitaria. Los otros 6 salen de secundaria y enfrentan el mundo del trabajo, el mundo productivo, con lo que la secundaria les dio. Y para ser francos, no les ha dado mucho, porque nuestra secundaria actualmente es una continuación de la primaria y es muy académica. Entonces, ¿qué tiene un chico que sale de quinto de secundaria para enfrentar el mundo laboral? No mucho. Entonces, la cuarta propuesta es que las escuelas tienen que incorporar formación para el trabajo, módulos de formación para el trabajo que se den en la misma secundaria, porque no todos tienen por qué ir a la universidad tampoco, ni a los institutos. Es más, si uno hace un estudio de estas carencias o esta brecha entre la demanda y la oferta de trabajo, de la que todos los empresarios se quejan, la verdad es que esa brecha en el sector de universidades o profesionales universitarios y tecnológicos no es tan grande. Hay muchos profesionales. La brecha gigante está en la mano de obra calificada, técnico-productiva, donde la demanda es muy grande y la oferta no se da. Ni hay oferta de soluciones formativas, ni existen jóvenes calificados como mano de obra calificada. Entonces, es ahí donde está la diferencia y es ahí donde tenemos que actuar desde la secundaria para asegurarnos que un chico que sale de secundaria no salga tan carente de herramientas para enfrentar el mundo del trabajo. Entonces, la cuarta propuesta es que además de que sean escuelas ciudadanas que formen valores, escuelas del siglo XXI que sean digitales, escuelas inclusivas que les den espacio a todos, tienen que ser escuelas que tengan un alto contenido de formación para el trabajo. Y mi última propuesta tiene que ver con ese famoso nudo que les enseñé acerca de cómo está este sistema educativo nuestro tan enredado y tan rígido.
Y es que para resolver ese problema, quizás lo que hay que hacer es simplificar, para resolver el tema del nudo, lo que hay que hacer es simplificar el problema. Entonces, una de las propuestas que se hizo en el CAE de Educación del año pasado, y que gracias a Dios veo que está avanzando, lentamente pero avanzando, es que se podría, aparentemente, y se debería además, reducir esas 50.000 unidades educativas en, qué sé yo, pongámosle un número, 10.000 escuelas integradas. ¿Qué quiere decir esto? Que una secundaria tendría algunas primarias alimentadoras, que a su vez tendrían algunas iniciales alimentadoras. Pero todo ese sistema, olvídense que esté en el mismo edificio, en una zona geográfica razonablemente cercana, sería una sola escuela. Una, con iniciales, primarias y secundarias. De tal manera que el niño que entra a la inicial pasa a primaria, pasa a secundaria en la misma escuela. A ustedes les parecerá raro, pero eso no ocurre. El niño que va a inicial puede ir a otra primaria, después terminar en una secundaria. Diferente. Eso es lo que ocurre, es lo típico en nuestro país. Entonces, integrar estas escuelas, integrarnos, estas 50.000 en 5.000, 10.000 escuelas integradas. Pero ahí no queda la cosa. También podemos ir un paso más allá y a estas 10.000 escuelas integradas, integrarlas a su vez en redes de escuelas, por zonas geográficas. Y estas redes tendrían entonces, tendríamos en lugar de tener 59.000 directores, tendríamos 10.000. Y de estas 10.000 estarían integradas en redes con directores regionales. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que estos líderes pedagógicos, que son tan importantes, los directores, tendrían los recursos de la red a su alcance. Es decir, un docente ahora que es asignado a una unidad educativa para el resto de su vida, ahora es asignado a una red. Entonces tiene la posibilidad de rotar en todo el sistema de esta red como profesor. Mayores oportunidades y mayor flexibilidad al sistema. Entonces la idea es, la quinta propuesta es integrar estas escuelas, lo cual permitiría que repensemos estos 100.000 millones, porque podríamos tener una forma más eficiente de plantear la infraestructura. Es más, ya se está planteando una infraestructura ad hoc, ya no se pretende poner un edificio de cemento y concreto en la selva, y hay este tipo de infraestructuras más ad hoc para la selva. Y también permitiría que cambiemos el paradigma y que el sistema educativo central es el que simplemente coloque los lineamientos generales y que y cambie su chip y que sea una entidad de servicio hacia el director y el docente. ¿Saben lo que hay que hacer? Hay que devolverle al director y al docente su profesión. Ese sistema de decidir desde un escritorio centralizado cómo es la currícula y cómo se deben impartir las clases, esperar que los directores y docentes sigan al pie de la letra esas instrucciones y castigarlos si no lo hacen, es robarles de su profesión docente, de la capacidad creativa y de su mejor juicio para educar a sus alumnos. Devolvámosle a los directores y a los docentes ese poder y devolvámonos con responsabilidad, con capacitación que les permita empoderarse para que ellos sean los responsables de la educación de nuestro país y nuestro sistema educativo sea su sistema de soporte, que los ayude, que los empodere. Entonces, la quinta propuesta es que estas escuelas ciudadanas, estas escuelas digitales, inclusivas y con orientación para el trabajo, se integren en redes y entonces podamos tener un sistema educativo mucho más ágil y mucho más flexible. Entonces, para resumir, estamos en el juego final de la educación, así como en la película de Marvel. Tenemos un Thanos inmenso que derrotar. Y llegó el momento de que los superhéroes, todos que somos estos actores del sistema, usemos nuestros poderes, que nos juntemos, nos unamos, usemos nuestros poderes para enfrentarnos a este gran reto titánico que es el de cambiar la educación. Y logremos entonces esta idea de escuelas ciudadanas, digitales, inclusivas, técnicas e integradas en redes. Solo así podremos tener una visión diferente de la educación en el Perú, una en la cual la educación no sea un obstáculo para el desarrollo, sino su verdadero impulsor. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariana. Quería aprovechar además, luego de su interesante ponencia, hacerle una pregunta fundamental. La importancia de empresarios por la educación.
¿Cuál es el valor? ¿Cómo puede el empresariado y cómo podemos, en el contexto de la discusión o del evento en el que estamos, hacer un aporte para lograr ese ideal que nos has propuesto durante los primeros minutos de esta ponencia? Gracias por la pregunta. Como ustedes saben, soy presidenta de Empresarios por la Educación. Empresarios por la Educación es una asociación sin fines de lucro que nace hace unos 14 años. Es una iniciativa de CONFIEP, nace al seno de CONFIEP, pero es independiente de ella. Con la misión de articular los esfuerzos empresariales en favor de la educación. Lo que Empresarios por la Educación quiere resolver, el problema y el reto que se ha impuesto es el de hacer que este ecosistema de apoyo a la educación, que hay muchas empresas y muchos programas en favor de la educación, se alineen, se articulen y se sinergicen. Porque en la actualidad, la verdad que si uno pregunta, por ejemplo, ¿cuánto se ha invertido por parte del empresariado en educación, en ayudar a la educación pública en el Perú en el año 2018 o en los últimos años? Nadie sabe. Si yo pregunto, ¿qué programas se han implementado a través del apoyo empresarial en la educación? Nadie sabe. ¿En dónde? Nadie sabe. ¿Y qué impacto ha tenido? Tampoco se sabe. Entonces, la idea de Empresarios por la Educación, la verdad, es que justamente, como dije con la película de Marvel, hagamos un esfuerzo a nivel de los actores empresariales de unirnos, alinearnos frente a prioridades y poder orientar nuestros recursos, que no son pocos, para lograr mover la aguja de la educación. Esa sería, la idea. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana, por la respuesta. Y a ustedes por la atención. Me piden avisarles también que el coffee recién es a las 10:45.